Bienvenidos a la clase número 3 del curso Cartas Pastorales. Y estábamos en la clase pasada analizando el contexto en el cual las cartas fueron escritas. Hablé en esa oportunidad acerca de el muy probable viaje del apóstol Pablo a España, y luego de España viaja pues hacia Oriente, deja a Tito en Creta, luego sube pues hacia Asia Menor, llega a Éfeso, deja a Timoteo en Éfeso, y bueno, todo ese recorrido, todo ese contexto es donde está basada pues el contenido de estas cartas pastorales. Entonces vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Hoy vamos a seguir hablando de los contextos, y en esta oportunidad vamos a hablar del contexto religioso en el cual se encontraban los destinatarios de estas cartas. Leamos versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Como vemos pues en estos dos versos, Timoteo tenía una misión. La misión que tenía en Éfeso, dice el apóstol Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Interesante es que el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso para ordenarles a que no enseñen diferentes doctrinas. Y estas expresiones hablan o nos dan una idea de lo que es la autoridad apostólica delegada en una persona, en este caso en Timoteo, la fuerza que tiene pues la autoridad apostólica, y también nos da una idea acerca de lo que la iglesia era en el primer siglo, o por lo menos el concepto de iglesia que nos presenta el apóstol Pablo con esta expresión. Una iglesia única, universal. No son iglesias aisladas una de la otra y con autoridad para hacer lo que uno quiera. No, la iglesia es una. Y hay una doctrina, una sola doctrina. Pero esa doctrina estaba siendo atacada por una cantidad de argumentos, de creencias paganas. Había una mezcla de cristianismo y de paganismo que estaba amenazando a la iglesia. Específicamente acá el apóstol Pablo habla de Éfeso, pero realmente de toda la región de Macedonia, puesto que Éfeso era una iglesia importante y muy influyente. Así que toda la región de Macedonia estaba siendo amenazada por estas religiones paganas, o esta mezcla entre paganismo y cristianismo. Entonces Pablo le da autoridad a Timoteo. Por esta causa te dejé allí en Éfeso, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Ya en la iglesia estaba presente doctrinas cerradas. Ahora, ¿en qué consistían estas doctrinas? Y ese es el contexto de esta clase. Este es el contexto. Bueno, dice en el versículo
en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ok. Es evidente que al hablar de genealogías, es un indicio, o vamos a decirlo más bien, una certeza de que la ley está siendo usada, mejor dicho, mal usada, dentro de la iglesia del Señor en ese tiempo. Pero vamos a ver las características de estas creencias, bueno, basado pues en lo que nos dicen las cartas pastorales. La ley estaba presente, es indudable. Pero la primera característica que quiero hacer notar es que estas herejías se caracterizaban por un intelectualismo especulativo. Porque recuerden que las genealogías es como para presentar credenciales. Aquí está mi credencial. Mira de dónde vengo. Entonces, había una posición basada en antecedentes, pero también había había una herejía basada en un intelectualismo especulativo. Nuevamente, pues, en el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquellos involucrados en estas disputas deliraban acerca de cuestiones. Eso es muy importante. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 4. Dice la Escritura, dice, hablando acerca de estos involucrados, que vamos a leer el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, lo que vemos en el capítulo 1 se detalla mejor aquí en el capítulo 6. Entonces, lo que vemos acá en el capítulo 6 y en el verso 4 del capítulo 1 es como primera característica, para que vayan tomando nota. Primera característica, un intelectualismo especulativo. Y digo especulativo puesto que cuestionaba. Tenía que ver con cuestiones necias e insensatas. En 2 Timoteo 2:23 se habla o se califica pues a esta herejía así pues como cuestiones necias e insensatas. Ahora, cuando Pablo le escribe a Tito, dice que se deben evitar o se debían evitar estas cuestiones. Claro. Ahora, la palabra que en todos los casos se utiliza para cuestiones, tanto en Tito como en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo también, Segunda de Timoteo 2:23, Primera de Timoteo 6:4, Tito 3:9. En todos estos pasajes, la palabra
utilizada para cuestiones es, bueno, más o menos suena así en griego, es exetesis, exetesis, que significa discusión especulativa. Eso es lo que significa la palabra exetesis, una discusión especulativa. Esta herejía era obviamente el campo de los juegos intelectuales, o mejor dicho, los pseudo-intelectuales de la iglesia. Bueno, sí. Es decir, que la herejía era un tema de moda, es decir, estas cuestiones, estos temas, era lo que se hablaba muy a menudo en la iglesia entre, como dije, pues pseudo intelectuales. Entonces, primera característica de esta herejía es intelectualismo especulativo. Segunda característica. La segunda característica de esta herejía era la vanidad. El hereje de ese tiempo, el hereje de esa región, era un hereje vanidoso. A pesar de que no sabía nada, en 1 Timoteo 6:4 leímos, ¿verdad? Que nada sabe, dice, está envanecido, nada sabe. Sin embargo, se cree que sabe mucho, ¿verdad? Existen indicaciones de que estos intelectuales se ubicaban en un plano por encima de los cristianos comunes. Fíjense, estos intelectuales pensaban que la salvación total estaba fuera del alcance del hombre común. Solo para ellos, porque podían entender, solo para ellos, pero para el cristiano común, para la persona común, la salvación total estaba fuera del alcance de la mayoría. Para ellos, eso era lo que pensaban, y eso es vanidad. Eso es vanidad. Hay momentos en que las epístolas pastorales subrayan la palabra todos, esa palabra todos, de una manera muy significativa. Por ejemplo, en Tito 2:11 dice, la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, ¿verdad? Tito 2:11. Cuando lleguemos allá vamos a estudiarlo más a fondo. Pero fíjense cómo las cartas pastorales combaten ese pseudo intelectualismo, esa herejía de que la salvación total solamente está al alcance de unos pocos, entre comillas, supuestamente sabios, entre comillas. Pero vemos entonces cómo lo ataca, subrayando esa palabra todos. En 1 Timoteo 2:4 dice que la voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, los intelectuales trataban de que las más grandes bendiciones del cristianismo fueran posesión exclusiva de unos pocos elegidos. Y en contradicción con esa exclusividad, la verdadera fe da énfasis al amor de Dios que lo abarca todo. Cuando Pablo escribió a los de Éfeso, Pablo escribió en el capítulo 4 que un padre en todos, por todos y para todos. La salvación no es de exclusividad de unos pocos, no es del alcance de unos pocos. La salvación está al alcance
de todos los seres humanos, hombres y mujeres. Todos, todos, todos tienen el camino abierto para acercarse al trono de la gracia. Entonces, esa segunda característica es la vanidad. Tercera característica de estas herejías. Bueno, dentro de esa herejía había dos tendencias opuestas. Interesante esto, ¿no? Porque cuando la mentira, es muy difícil que las herejías, pues, basadas en mentiras, alejadas de la palabra de Dios, es difícil que las herejías se mantengan unidas, puesto que como el fundamento no es la verdad, entre los mismos herejes van a haber posiciones o desacuerdos. Entonces, habían dos tendencias. Tercera característica de esta herejía es que había dos tendencias opuestas. Había una tendencia al ascetismo. Es decir, los herejes trataban de establecer leyes especiales con respecto a las comidas, olvidando que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es decir, ellos se privaban del alimento. Primera Timoteo 4, del 4 al 5. Vamos a leerlo porque es muy importante para que veamos esta tendencia que había en la iglesia. Primera Timoteo 4, dice, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Okay. Versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, esta tendencia de ascetismo, de aislamiento, de privación, esta tendencia de golpear el cuerpo, era parte de la herejía. No se podía alcanzar a Dios, no se podía alcanzar la salvación, la comprensión de lo que era realmente lo sublime del Evangelio, si no se golpeaba el cuerpo. Esa era una tendencia de herejía que había, pues, en Éfeso. Esa era, pues, una de las tendencias, la privación. Muy bien. Ahora, pero también cuando uno lee las cartas pastorales, uno ve otra tendencia, y es la tendencia a la inmoralidad. Es decir, la herejía tenía estas dos tendencias: un grupo hacia la privación total. El sexo es malo, por eso mejor no era casarse, o hay que privarse de alimentos, no hay que darle todo lo que el cuerpo pide. Pero también había otra tendencia opuesta, y era una tendencia que terminaba, pues, en la inmoralidad. Los herejes hasta invadían las casas e inducían a mujeres débiles e insensatas a los deseos, pues, a los deseos carnales. En 2 Timoteo 3:6 nos habla, pues, de esta tendencia, de cómo los herejes, pues, entran, seducen a las mujeres débiles, a las mujeres insensatas, para la inmoralidad. Ahora, entonces esta herejía, o esta tendencia de esta herejía,
esta tendencia a la inmoralidad, se caracterizaba por la lujuria. Según Timoteo 4:3 nos habla de esa característica de la lujuria. Tito habla de que en la carta de Tito se menciona que profesaban conocer a Dios, pero ellos mismos eran abominables, dice. Estos herejes salían para imponerse a la gente, trabajar para su propio provecho y hacer dinero con sus falsas enseñanzas. Para ellos obtener ganancias era piadoso. Usaban la piedad como fuente de ganancia, lo leímos ahorita en 1 Timoteo 6. Usaban la piedad como fuente de ganancia. Es decir, había corrupción, inmoralidad. Bueno, por un lado, esta herejía que amenazaba pues al pueblo de Dios en ese tiempo, por un lado, daba lugar a una privación o a un ascetismo que no era cristiano, evidentemente no es cristiano, y por otro, producía una inmoralidad que tampoco lo era. Podemos darnos cuenta, hermanos, o imaginarnos los ataques de Satanás sobre la iglesia en ese tiempo. Esa era la característica de esta herejía. La característica número 4. Esta herejía estaba caracterizada por palabras, leyendas, genealogías. Estaba llena de pláticas vanas y de argumentos que no tienen utilidad, argumentos inútiles, argumentos que, bueno, para nada pues edificaban. Y bueno, 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué les viene a la mente? Bueno, lo vamos a ver más adelante con más claridad. ¿A qué se refiere esto? A la falsamente llamada ciencia. Pero si, como les dije al principio, esta herejía, como estaba compuesta por genealogías, estaba vinculada con el legalismo judío. Imaginen esta herejía, una mezcla de legalismo judío y sobre todo los que fueron ascéticos, los que practicaron pues el ascetismo, abrazaron pues con agrado el legalismo judío. Ahora, pero ven esa mezcla: legalismo judíos, leyendas, fábulas, mitos. Toda esa mezcla produjo una creencia que era totalmente contraria a la fe. Y como cosa paradójica, bueno, y eso lo vemos también en la vida cotidiana. Estos herejes se consideraban los iluminados, los que sabían, los únicos que podían comprender todo lo referente a Dios, lo referente al Evangelio. Bueno, hermanos, la iglesia de ese tiempo
estaba amenazada con estas creencias. Habían hermanos con estas creencias. Finalmente, hermanos, estos herejes negaban la resurrección de Cristo. O mejor dicho, negaban la resurrección del cuerpo. Negaban la resurrección del cuerpo. Decían que cualquier resurrección que el hombre fuera a experimentar ya había sido efectuada con anterioridad. Esa es tal vez la creencia, bueno, todas las creencias eran dañinas, pero esta creencia va directamente al corazón del mensaje cristiano. Porque si no hay resurrección, recuerdan en 1 Corintios, el capítulo 15, cómo el apóstol Pablo defiende acerca de que sí hay resurrección. Habían tendencias en la iglesia de Corintio de que no había resurrección. Y Pablo tuvo que haberle dicho, le llegó a decir en la carta de 1 Corintios, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven por qué esta creencia? Negar la resurrección del cuerpo, negar la resurrección de Cristo, va al corazón del mensaje cristiano. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Sencillamente, porque si Cristo no resucitó, la muerte tuvo victoria sobre él. La muerte lo retuvo en el sepulcro. Y si Cristo fue retenido por la muerte en el sepulcro, eso significa que Cristo pecó. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque el que murió en la cruz entonces fue un pecador. Pero Cristo resucitó de los muertos. El apóstol Pedro llegó a decir que suelto los dolores de la muerte, puesto que era imposible que fuese retenido por ellas. Imposible. ¿Por qué imposible? Porque Jesús no pecó. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, porque el que murió entonces fue un pecador. Pero eso no es así. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. Lo vieron resucitado, lo vieron ascender a los cielos y murieron por ese testimonio. Dieron su vida por ese testimonio. Entonces, esta herejía que amenazaba a la iglesia en ese tiempo, esta creencia sobre todo, era una creencia, un golpe directo al corazón del cristianismo. Y por eso es que Pablo tuvo que combatirla, y lo hizo pues en las cartas pastorales. Bien, nos vemos pues con el favor de Dios en la próxima clase.